El Club de la Lucha es una película dirigida en 1999 por David Fincher, muy conocida, y aunque en principio no tuvo una calurosa acogida, con el tiempo se ha ido convirtiendo en una película de poco menos que de culto. Esto puede deberse a las diversas y múltiples interpretaciones que se han dado sobre ella, diferentes puntos de vista que suelen coincidir en el más esencial, que es la crítica al sistema capitalista, consumista, que la película pues nos propone. Una crítica con la que mucha gente empatiza, con la que mucha gente está de acuerdo, porque ¿quién alguna vez no ha querido dinamitar el sistema financiero? Hoy, desde aquí, desde Dead Marginal Studio, vamos a aportar nuestro granito de arena, vamos a aportar nuestra interpretación de la película, intentando aunar los aspectos más temáticos, más narrativos, con los aspectos más estéticos, más técnicos que propusieron director y director de fotografía. Así que espero que os guste. Y bueno, vamos a empezar con el análisis de esta película lanzando mi propuesta temática. Es una opinión personal, un punto de vista, una perspectiva, cada uno obviamente puede formarse su propia propuesta temática y desde ahí pues desglosaremos los aspectos técnicos, formales de la película. Ya sabéis que la propuesta temática son aquellos aspectos más filosóficos, más reflexivos, temáticos, que se desprenden del guión y también de la propuesta de dirección. Así que vamos a contextualizar la película con esa propuesta y a ver qué os parece. Bien, mi propuesta temática es la siguiente. El sistema actual, especialmente la sociedad de consumo, crea individuos frustrados y sin identidad, susceptibles de destruirse a sí mismos y de destruir al propio sistema. El personaje principal de la película no tiene un nombre concreto, aparece con diferentes nombres dependiendo de la situación en la que se encuentre, así que nosotros aquí en este vídeo vamos a llamarlo el narrador o directamente vamos a coger el nombre del actor, es decir, Edward Norton, ¿de acuerdo? Edward, para los amigos. En fin, comenzando a analizar según la propuesta temática que he ofrecido, Edward no es feliz. Edward vive una vida gris, llena de hastío e incluso sufre de insomnio por ello. Pero ¿cómo has llegado ahí, Edward? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo has permitido caer en una existencia tan triste y aburrida, en una existencia tan vacía? Bueno, la película no detalla exactamente cómo el personaje ha llegado hasta allí, pero sí da a entender que la culpa la tiene este modo de vida consumista, capitalista, en el que, bueno, pues se forja la felicidad y la identidad a base de elementos o acciones que son superficiales y que realmente no tienen que ver nada con la autorrealización. Esta insatisfacción vital, como no podía ser de otra manera, se representa en la película a través de los aspectos más fotográficos o visuales. Por un lado tenemos la cámara que en ocasiones se mueve de manera rotatoria o acercándose de manera muy dinámica al personaje protagonista, un poco de manera amenazante. Estas dos maneras, la rotatoria y el acercamiento así más amenazante, tiene que ver un poco con el encierro, con la claustrofobia, con la ansiedad que el personaje sufre. Bien es cierto que esto tiene mucho que ver también con la estética videoclipera que David Fincher imprimía a sus películas al principio. Un look que curiosamente fue abandonando poco a poco a lo largo de su carrera para generar puestas en escena pues mucho más tranquilas y clásicas. En general la cámara en esta película es bastante dinámica, si bien suele alternarse escenas más enérgicas con escenas un poco más pausadas. Pero es sobre todo a nivel de iluminación, a nivel fotográfico, donde vamos a encontrar, digamos, los aspectos visuales más interesantes. Primero tenemos que ver cuáles son las energías que están confluyendo en la película y que básicamente son tres, que tienen que ver con los tres personajes más importantes, con el trío protagonista que aparece en la película. Uno de ellos, una de estas energías o personajes, ya lo hemos hablado, se trata de Edward. Edward representa el orden, el mundo racional y también el mundo superficial, pues típico de la forma de vida consumista que la película critica. Vive en una casa repleta de frías geometrías y en varias ocasiones lo encontramos prisionero entre los objetos que componen la propia escena o bajo techos demasiado bajos. Esto pasa especialmente en sus escenas en la oficina, en el trabajo. De esta manera se entiende la frustración que este personaje arrastra debido a la vida que en principio él ha elegido llevar. Pero es en la temperatura de color fotográfica en donde encontramos cómo mejor se representa este estado de ánimo. La dominante verde se utiliza en el cine generalmente para dar a entender un estado enfermizo, un desequilibrio, un algo que no anda bien.
En el mundo real, pues son raras las ocasiones en las que nos encontramos en un lugar cuya iluminación tenga este predominio verdoso, por lo que en el cine solemos asociarlo a estados psicológicos un tanto insanos. Esta dominante verde es la que domina, valga la redundancia, prácticamente toda la película y muestra el estado mental del personaje pues durante las 2 horas de historia. Pero no solo existe una dominante verde para representar este estado mental de Edward, también hay un papel muy protagónico de la temperatura fría o la dominante azul. Muchas veces ambas, la verde y la azul, se van a entremezclar o van a mantener una especie de diálogo. Pero si bien la dominante verde está claramente asociada a este estado mental desequilibrado, incluso digamos esquizofrénico, que sufre el personaje, ¿qué simbolizará entonces la dominante azul? Tradicionalmente el azul está asociado a la tranquilidad, a la paz, al sosiego, pero dentro del universo de la película creo que tiene mucho que ver con la frialdad y el propio hastío del que hemos hablado, ese hastío que el consumismo ha asentado en el interior de nuestro protagonista, esa dejadez, esa superficialidad. Pero si vamos un poquito más allá, no se trata meramente de hastío. La temperatura azul en esta película va muy asociada con la idea de la muerte. De hecho, fijaos que en el principio y en el final de la película, toda la escena está bañada de esta luz azul. Creo de hecho que cuando Edward al final de la película se suicida, realmente lo hace, no sobrevive como nos muestran las imágenes, porque todo lo que ocurre a partir del disparo tiene un carácter más simbólico. Y Marla, este segundo personaje del que vamos a hablar enseguida, no está realmente, físicamente, allí, cogiendo de la mano a nuestro protagonista mientras observan caer los edificios. Marla realmente nunca ha estado de manera física. Marla solo existe, tal y como ocurre con el personaje de Brad Pitt, con Tyler, en la mente de Edward. Y si esto es así, si es una alucinación, ¿qué simboliza el personaje de Marla? Pues lo mismo que la luz azul, la muerte. Marla Singer es un personaje que aparece en la película caracterizada como la muerte, pálida, vistiendo de oscuro o prácticamente de negro, con gafas negras, depresiva, con ganas de morir, suicida. This is how I met Marla Singer. Marla's philosophy of life was that she might die at any moment. The tragedy, she said, was that she didn't. Doesn't have your name. Who are you? Marla es la pulsión de muerte que Edward, el personaje, arrastra consigo. De ahí que, cuando en su ejercicio de meditación, Edward se sumerge en su cueva interior, fría y azul, se encuentra con ella. Recordemos que Edward se encuentra sumido en una depresión y es natural que, aunque sea de manera inconsciente, piense en suicidarse desde que comienza la historia. Al final pues se suicidará, ya hablaremos un poco más de esto, pero este suicidio hubiera ocurrido mucho antes de no ser por, entre comillas, el encuentro con Tyler Durden. Tyler simboliza el mundo irracional, la violencia, lo sanguíneo, lo orgánico, lo salvaje, justo lo contrario que el personaje de Marla, incluso que el propio Edward. Digamos que estamos en 3 niveles. En el nivel un poco más bajo, el nivel más depresivo, más oscuro, está Marla. A un nivel un poco más superior, en un estado un poco perdido, de incipiente depresión, encontramos a Edward. Pero en un nivel un poco superior, encontramos el nivel más vital, el nivel que hace que el personaje protagonista se mueva, y ese es Tyler. Tyler es el instinto de superación y de supervivencia. Aparece para salvar al protagonista del suicidio inmediato. Para ello, le propone la vía del dolor. En una vida carente de emociones, el dolor aparece como una experiencia con la que reconectarse con la vida. El sistema capitalista es el nuevo opio del pueblo y como tal ha adormilado nuestra capacidad de percibir, de sentir emociones intensas. La casa a la que Tyler lleva a Edward y que también habitará Marla de cuando en cuando, recuerda más, en su puesta en escena, a una selva que a una casa. Texturas orgánicas, desconchones, grietas, ramas desnudas, goteras, luz de vela, raíces, todo es muy primitivo, muy salvaje, como si el personaje estuviera ahora habitando, ahora sí, con su yo más esencial y más, pues otra vez, salvaje.
Y en este mundo verde azulado, Tyler no podría representarse de otro modo más que con el color rojo. Su chaqueta, sus gafas, su coche, todos son de color rojo. Pero he aquí que también las luces con las que va asociada. La escena que vamos a ver a continuación es una de las más representativas de la película. En ella podemos ver dos cosas. Primero, Edward decide llamar a Marla, la muerte. Posiblemente después de que su casa haya explotado, de haberlo perdido todo por lo que ha trabajado, todo lo que ha acumulado, toda esa forma de vida, pues después de perderlo todo decide que quiere morir. Pero una vez que la llama, se arrepiente y decide llamar a Tyler. Es esta decisión la que lo cambiará todo a lo largo de la película. Y por otro lado, segundo, fijaos en las luces rojas que aparecen destellando alrededor del personaje. Son como señales eléctricas dentro del cerebro de Edward. Señales eléctricas rojas. Cuando por fin entonces decide cambiar su vida, cuando decide evocar o convocar ya a Tyler, aparecen esas señales rojas. Y no será la única ocasión en la que aparezcan. Which car company do you work for? A major one. Every time the plane banked too sharply on takeoff or landing. If you were seated in an emergency exit row, yeah, and feel you would be unable or unwilling to perform the duties. Anunciando que Tyler, pues eso, va a tomar el control de la situación o va a aparecer de una manera que parece física. Tenemos entonces en la película este diálogo entre el azul frío de la muerte y el rojo pasional, sanguíneo, salvaje de la vida. No es casual este diálogo que vamos a ver a continuación. I nod off, I wake up in strange places. I have no idea how I got there. You need to lighten up. Can you please just give me something? Red and blue 2-in-alls, lipstick red second-alls. Si Marla es representada como la muerte, Tyler, el personaje subversivo, el personaje que empuja a nuestro protagonista hasta sus límites, el que le incita a ser violento, a destruir el sistema, a rebelarse, no podría estar caracterizado de otro modo sino como el demonio. La forma de vestir, el peinado, las gafas, todo recuerda de manera muy sutil a este icónico personaje. Entonces, tenemos al demonio y a la muerte jugando en la mente de nuestro protagonista. Edward intenta escapar de su depresión, generando toda una nueva filosofía y un estilo de vida alternativo que, aunque en principio parece salvador, termina por controlar todas sus acciones, condenarle a la locura y finalmente autodestruirse. Marla y Tyler, en realidad, si os fijáis, visten de manera muy parecida. Ambos usan gafas, ambos usan abrigos parecidos, pero son el uno el reverso del otro. Además, que tanto Marla como Tyler sean personajes imaginarios, podemos también corroborarlo de otras maneras. Los títulos de crédito abren la película mostrando una red de neuronas e indicándonos que lo que vamos a ver poco después pues está ocurriendo dentro de la cabeza del protagonista. Pero más interesante es aún ver cómo los personajes en ocasiones se representan dentro del encuadre como si fueran una prolongación de la mente de Edward. El personaje de Tyler, de hecho, parece estar situado a veces sobre el hombro del protagonista, como si del propio demonio se tratase y le susurrase maldades. Por lo demás, podríamos mencionar la oscuridad de la película, en donde gran parte del metraje ocurre de noche, realzando esa sensación de prohibición, clandestinidad y deseos ocultos. No está de más señalar que se trata de una película muy masculina, en la que se hace más hincapié en la idea de pérdida de identidad en el hombre dentro de esta sociedad consumista. De ahí el grupo de autoayuda del cáncer testicular y el personaje de Bob, muy simbólico. Es un personaje con una crisis de género muy potente. En cualquier caso, creo que es una película que puede entenderse desde múltiples perspectivas y que, independientemente del género, cualquier persona puede identificarse con ella. En definitiva, 20 años después, El Club de la Lucha sigue siendo una película muy actual, muy contemporánea, tanto a nivel temático como a nivel estético. Es una película muy popular, una película que es la preferida de mucha gente y bueno, por eso quería hacer este vídeo, que espero que os haya gustado. Si habéis echado algo en falta, ya sabéis que tenéis los comentarios, y si no habéis echado nada en falta y todo es maravilloso y os ha encantado y queréis compartirlo, por mí
no os cortéis, compartir el vídeo, suscribiros al canal, es un feedback que yo recibo con mucha alegría y nada más, quedamos en vernos otro día, ¿ok? Adiós. Probando, probando, el club de la lucha, sí, probando, luchar, luchar, lucha, luchar, el club de la lucha,